Bendito Dios, te damos muchas gracias una vez más por este nuevo amanecer que nos permites hoy, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, Señor, y permitirnos comenzar una vez más leyendo tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, Señor, danos revelación de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro de Nehemías, capítulo número 11, en la versión conocida como la Biblia del Oso, escrita en 1569. Recítase el catálogo de los que tomaron asiento en la ciudad de Jerusalén renovada y habitaron los príncipes del pueblo en Jerusalén, y la resta del pueblo echaron suertes para traer uno de 10 que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las 9 partes en las ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los cabezas de las provincias que moraron en Jerusalén y en las ciudades de Judá. Habitaron cada uno en su posesión, en sus tierras, en sus ciudades de Israel, de los sacerdotes, levitas y natineos, y de los siervos de Salomón. Y en Jerusalén habitaron de los hijos de Judá y de los de Benjamín, de los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Malaleel, de los hijos de Fares, y Masías, hijo de Baruch, hijo de Coloset, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Iarib, hijo de Zacarías, hijo de Asiloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 varones fuertes. Y estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulán, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maseías, hijo de Itiel, hijo de Esaías, y tras él Gabai, Salai, 928. Y Joel, hijo de Sicri, prepósito sobre ellos, y Jeudas, hijo de Cenúas, sobre la ciudad segundo. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín, Seraías, hijo de Elías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitub, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Adaías, hijo de Jeorán, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Fasur, hijo de Melquías. Y sus hermanos, príncipes de familias, 242. Y Amasai, hijo de Azarel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer. Y sus hermanos valientes de fuerza, 128 capitanes, de los cuales era Sabdiel, hijo de Agedolim. Y de los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Ricam, hijo de Asabías, hijo de Buni. Y Sebatai, Josabat, sobre la obra de la casa de Dios, de los principales de los levitas. Y Matanías, hijo de Mica, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, príncipe, el primero que confiesa en la oración. Pagbucías, el segundo de sus hermanos. Abda, hijo de Samúa, hijo de Galab, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la santa ciudad fueron 284. Y los porteros, Acub, Salmón y sus hermanos guardas en las puertas, 162.
y el resto de Israel, de los sacerdotes, de los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Y los natineos que habitaban en la fortaleza Isía y Gizpa eran sobre los natineos, y el prepósito de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Astabías, hijo de Matanías, hijo de Micas, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y determinación acerca de los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesasebeb, de los hijos de Sera, hijo de Judá, era la mano del rey en todo negocio del pueblo. Y en las aldeas, en sus tierras de los hijos de Judá, habitaron en Cariat Arbe, y sus aldeas en Dibón, y en sus aldeas en Capsel, y sus aldeas, y en Jesúa, Molada, en Beet Pelet, en Azur, Sual, en Berseba, en sus aldeas, en Siselec, en Mecona, en sus aldeas, en Rimón, en Sora, en Emur, Sanoat, Adulán y en sus aldeas, Laquid y sus tierras, Asec y sus aldeas, y habitaron desde Berseba hasta Heinom. Y los hijos de Benjamín, desde Giva, Macmas, Ahía, Betel, sus aldeas, Anatot, Nob, Ananía, Azor, Rama, Itaim, Adib, Seboín, Nebalat, Lot, Ono, en el valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimentos de Judá y de Benjamín. Citas del catálogo de los sacerdotes y levitas que habían venido con Zorobabel a Jerusalén. Buscados de todas partes, los levitas del muro de Jerusalén es dedicado con grande solemnidad. Dase el cargo de los sisteros del templo a varones escogidos. Y estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Zorobabel y con Salatiel, y con Jesúa, Saraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Reún, Meremot, Ido, Ineto, Abías, Miamín, Maadías, Micpical, Samaías, Ioyarib, Ledaías, Kelum, Amoc, Hilcías, Pedaías. Estos eran príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas fueron Jesúa, Binuí, Cadmiel, Serebías, Judá, Matatías, sobre los himnos y sus hermanos. Y Bagbucías y Uni, sus hermanos, delante de ellos en las guardias. Y Jesúa engendró a Joiacim, y Joiacim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada. Y Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Abías. Y en los días de Joacim fueron los sacerdotes cabezas de familias a Seraías, Meraías, y a Jeremías, Ananías, a Esdras, Mesulam, a Amarías, Joanán, a Melicú, Jonatán, a Secanías, José, a Harim, a Adna, a Merayot, Ecai, Aido, Zacarías y Ginepón, Mesulam, a Abías, Siki, a Miniamín, Moadías, Piltai, a Bilgal, Samúa, a Semaías, Jonatán, a Joarib, Metanía, a Jedaías, Uzi, a Selai, Calai, a Amot, Ebed,
um, Aesías. Aesías, Esabías, a Jedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada y de Johanán y de Jadúa fueron escritos cabezas de familias y los sacerdotes hasta el reino del Darío el persa. Los hijos de Leví que fueron escritos cabezas de familia en el libro de las crónicas hasta los días de Johanán, hijo de Eliasib. Las cabezas de los levitas fueron Asabías, Serebías y Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y confesar conforme al estatuto de David, varón de Dios, guarda contra guarda. Matanías y Bucías, Obadías, Josulam, Talmón, Acub, guardas, porteros en la guarda en las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joiacim, hijo de Jesúa, hijo de Josedec, y en los días de Nehemías, capitán, y de Esdras, sacerdote escriba. Y en la dedicación del muro buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la alegría con alabanzas y con cantar, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron ayuntados los hijos de los cantores, así de la campaña alrededor de Jerusalén como de las aldeas de Netofati. Y de la casa de Galgal y de los campos de Jeba y de Asmawet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y fueron purificados los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Y hice subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 foros grandes y procesiones. La una iba a la mano derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, y iba tras de ellos Osaías y la mitad de los príncipes de Judá. Y Azarías, Esdras y Mesulam, Judá y Benjamín y Samaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Milcaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías y Israel, Milalai, Hilelai, Maí, Natanael y Judá. Ananí con los instrumentos músicos de David, varón de Dios, y Esdras escriba delante de ellos. Y a la puerta de la fuente y delante de ellos subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. Y el segundo coro iba al contrario, y yo en pos de él, y la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta de los peces, y la torre de Ananel y la torre de Emat hasta la puerta de las ovejas, y pararon en la puerta de la guarda. Y pararon los 2 coros en la casa de Dios, y yo, y la mitad de los magistrados conmigo. Y los sacerdotes Eliasib, Maasías, Miniamín, Micaías, Elioneai, Zacarías, Ananías, con trompetas, y Maaseías y Semeías, y Eleazar, y Uzi, y Jonatán, y Malquías, y Elam, y Ezer, y los cantores que cantaban, y Jezraía, el prepósito. Y sacrificaron
Aquel día grandes víctimas hicieron alegrías porque Dios los había alegrado de grande alegría, y aún también las mujeres y los muchachos se alegraron, y la alegría de Jerusalén fue oída de lejos. Y fueron puestos en aquel día varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de las décimas, para juntar en ellas de los campos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y los levitas, y para los levitas, porque la alegría de Judá era sobre los sacerdotes y levitas que asistían, y guardaban la obediencia, la observancia de su Dios y la observancia de la expiación. Y los cantores y los porteros conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf y de antes había príncipes de cantores y cánticos de alabanza y confesiones de Dios. Y todo Israel en tiempos de Zorobabel y en días de Nehemías daba raciones a los cantores y a los porteros cada cosa en su día. Y santificaban a los levitas, y los levitas santificaban a los hijos de Aarón. Son apartados del pueblo de Dios los extranjeros conforme a la ley por Nehemías. Restaura a los levitas en sus ministerios que por la avaricia del pueblo se habían retirado a su heredad, y hace que se les den sus porciones. Reforma la observancia del sábado que el pueblo quebrantaba en muchas maneras. Castiga a los que habían tomado mujeres extranjeras. En aquel día se leyó en el libro de Moisés, y oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en que los amonitas y moabitas no entren para siempre en la iglesia de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y con agua, antes alquilaron contra él a Balaán para maldecirlo. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y fue que como oyeron la ley, apartaron toda la mistura de Israel. Y antes de esto, Eliasib, sacerdote, había sido prepósito de la cámara de la casa de nuestro Dios, pariente de Tobías. Y le habían hecho una grande cámara en la cual antes guardaban el presente, el perfume y los vasos y el diezmo del grano y del vino y del aceite que era mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y a la ofrenda, y a la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, vine al rey, y al cabo de días fue enviado del rey. Y venido a Jerusalén, entendí el mal que había hecho Eliasib para Tobías, haciendo para él cámara en los patios de la casa de Dios. Y pesóme en gran manera, y eché todas las alhajas de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, y volví allí las alhajas de la casa de Dios, el presente y el perfume.
Y entendí que las partes de los levitas no habían sido dadas, y que cada uno se había huido a su heredad, los levitas y los cantores que hacían la obra. Y reprendí a los magistrados y dije: ¿por qué es desamparado la casa de Dios? Y juntélos y púseles en su lugar. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los silleros. Y puse sobre los silleros a Selemías, sacerdote, y a Sadoc, escriba, y a Fadaías de los levitas, y junto a su mano a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, que eran tenidos por fieles, y de ello era el repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, por esto, y no raiga mis misericordias que hice en la casa de Dios y en sus guardas. Y en aquellos días le vi en Judá algunos que pisaban lagares en sábado, y que traían montones, y que cargaban asnos de vino, de uvas y de higos, y de toda carga traían a Jerusalén en el día de sábado. Y hice testigos el día que vendían el mantenimiento. También estaba en ella Tiro, que traían pescado y toda mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y díjeles: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, que profanáis el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el sábado. Y fue que, como la sombra llegó a las puertas de Jerusalén antes del sábado, dijo que se cerrasen las puertas, y dije que no las abriesen hasta después del sábado. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que no entrasen carga en el día sábado. Y quedáronse fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda casa. Y prosterles y díjeles: ¿por qué quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, meteré la mano en vosotros. Desde entonces no vinieron en sábado. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del sábado. También por esto acuérdate de mi Dios, de mí, Dios mío, y perdóname según la multitud de tu misericordia. También en aquellos días vi algunos judíos que habían tomado mujeres de Azoto, amanitas y moabitas, y sus hijos la mitad hablaban azoto, y conforme a la lengua de cada pueblo, que no sabían hablar judaico. Y reñí con ellos y maldíjelos, y herí de ellos a algunos varones, y arranquéles los cabellos, y juramentélos que no daríais vuestras hijas a sus hijos, y que no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos o para vosotros. ¿No pecó con esto Salomón, rey de Israel? Y en muchas gentes no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo
había puesto por rey sobre Israel. Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande, prevaricando contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joaida, hijo de Eliasib, gran sacerdote, era yerno de Sanabalad, honorita, ahuyéntelo de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Y límpielos de todos extranjeros y puse observancia a los sacerdotes y a los levitas, a cada uno en su obra. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Libro de Esther. El rey Asuero hace un solemne banquete para mostrar su gloria, haciendo llamar a la reina Vasti para mostrar a los convidados su hermosura, y ella, no obedeciendo a su mandamiento, por consejo de sus príncipes la repudia y hace una ley, que todas las mujeres honren y obedezcan a sus maridos. Y aconteció en los días de Asuero, rey, el Asuero, que reinó desde la India hasta la Etiopía sobre 127 provincias. En aquellos días, como se asentó el rey Asuero sobre la silla de su reino, la cual era en Susa, cabecera de su reino. En el tercero año de su reino hizo banquete a todos sus príncipes y siervos, la fuerza de Persia y Media, gobernadores y príncipes de provincia delante de él, para mostrar las riquezas de la gloria de su reino y la honra de la hermosura de su grandeza por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días hizo el rey a todo el pueblo que se halló en Susa, la cabecera de su reino, desde el mayor hasta el menor. Hizo banquete 7 días en el patio del huerto del palacio real. El pabellón era de blanco, verde y cárdeno, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en sortijas de plata y columnas de mármol, los lechos de oro y de plata sobre losados de pórfido y de mármol, de alabastro y de cárdeno, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes de otros, y mucho vino real, conforme a la facultad del rey. Y la bebida por ley, que nadie constriñese, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete de mujeres en la casa del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey bueno de vino, mandó a Meumani, Basata y Arbona y Bagata y Abgata y Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti delante del rey con la corona del reino, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su hermosura, porque era hermosa de parecer. Y la reina Vasti no quiso venir al mandado del rey, que le envió por mano de los eunucos, y enojóse el rey muy mucho, y encendióselo su ira en él. Y preguntó el rey a los sabios que sabían los tiempos, porque así era la costumbre del rey para con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carsena y Setar y Armata y Tarsis y Mares y Marsana y Memucam, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la paz del rey y se asentaban los primeros del reino, según la ley que se había de hacer a la reina Vasti, por cuanto no había hecho el mandamiento del rey Asuero, enviado por mano de los eunucos. Y dijo Memucam delante del rey de los príncipes:
No solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, mas contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que son en todas las provincias del rey Asuero, porque esta palabra de la reina saldrá a todas las mujeres para hacer tener en poca estima a sus maridos, diciéndole, el rey Asuero mandó traer, decía la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y Media, que oyeren el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá asaz menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga mandamiento real de delante de él y escríbase entre las leyes de Persia y Media y no sea traspasado. Que no venga Vasti delante del rey Asuero y dé el rey su reino a su compañera que sea mejor que ella. Y será oído el hecho que el rey hará en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Y plugo esta plaga en ojos del rey y de los príncipes, y hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Y envió letras a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a la escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje. Que todo varón fuese señor en su casa y hable según la lengua de su pueblo. Esther, doncella hebrea, hermosa hija adoptiva de Mardoqueo, es elegida por reina en lugar de Vasti. Mardoqueo libra al rey de peligro, descubriendo la conjuración que dos de sus criados hacían contra él. Pasadas estas cosas, reposada ya la ira del rey Asuero, acordóse de Vasti y de lo que hizo y lo que fue sentenciada sobre ella. Y dijeron los criados del rey sus oficiales, busquen al rey mozas vírgenes de buen parecer, y pongan el rey personas en todas las provincias de su reino que junten todas las mozas vírgenes de buen parecer en Susa, la cabecera del reino, en la casa de las mujeres, en poder de Egeo, eunuco del rey, guarda de las mujeres, dándole sus atavíos. Y la moza que agradare a los ojos del rey, reina en lugar de Basti. Y la cosa plugó en ojos del rey y hízolo así. Había un varón judío en Susa, cabecera del reino, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semei, hijo de Cis, del linaje de Gemini, que había sido traspasado de Jerusalén con los cautivos que fueron traspasados con Jeconías, rey de Judá, que hizo traspasar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Edisa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y era moza hermosa de forma y de buen parecer. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo se la había tomado por hija. Y fue que como se divulgó el mandamiento del rey y su ley, y siendo juntadas muchas mozas en Susa, cabecera del reino, en poder de Egeo, fue tomada Esther para casa del rey al cargo de Egeo, guarda de las mujeres. De aquella moza agradó en sus ojos, y hubo gracia delante de él. Hizo apresurar sus atavíos y sus raciones para darle. Y 7 mozas convenientes de la casa del rey para darle, y pasóla con sus mozas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró su pueblo ni su nacimiento, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres por saber cómo iba Esther y qué hacía de ella y qué se hacía de ella. Y como venía el tiempo de cada una de las mozas para venir al rey Asuero, al, al cabo que tenía ya 12 meses según la ley de las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de sus atavíos. 6 meses con óleos de mirra y 6 meses con cosas aromáticas y aceites de mujeres. Y con esto la moza venía al rey. Todo lo que ella decía se le daba, para venir con ello de la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía a la tarde y a la mañana se volvía a la casa
segunda de las mujeres al cargo de Sasagasi, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey no, no la quería, salvo si el rey no la quería, entonces era llamada por nombre. Y como se llegó el tiempo de Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que él se había tomado por hija para venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egeo, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther la gracia de todos los que la veían. Y fue Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reino. Y el rey amó a Esther sobre todas las mujeres, y tuvo gracia y misericordia delante de él más que todas las vírgenes, y puso la corona del reino en su cabeza, y hizo la reina en lugar de Basti. Y hizo el rey gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther. Hizo relajación y a las provincias, y dio mercedes conforme a la facultad real. Y cuando eran juntadas las vírgenes la segunda vez, Mardoqueo estaba asentado a la puerta del rey. Y Esther nunca declaró su nación ni su pueblo, como Mardoqueo le mandó, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando estaba en crianza con él. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, enojáronse Bagatán y Tares, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Y la cosa fue entendida de Mardoqueo, y él lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Y fue inquirida la cosa y fue hallada, y ambos ellos fueron colgados en la horca. Y fue escrito en el libro de las cosas de los tiempos delante del rey. Amán, segundo después del rey, viéndose adorado de todos y menospreciado de solo Mardoqueo, alcanza del rey que todos los judíos que estaban por toda su tierra fuesen muertos y destruidos en un mismo día y saqueados sus bienes. Y después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadati, a Agageo, y ensalzólo y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban a Amán, porque así se lo había mandado el rey. Mas Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que habiéndole cada día de esta manera, no escuchándolos él, denunciáronlo a Amán, por si la palabra de Mardoqueo estaría firme, porque ya les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y fue lleno de ira, y tuvo en poco meter mano en solo Mardoqueo, que ya se le había declarado el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue hecha Pur, que es suerte delante de Amán, de día en día, de mes en mes, hasta el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todo pueblo, y no hacen las leyes del rey, y al rey no viene provecho de dejarlos. Si place al rey, sea escrito que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata en manos de los que hacen la obra, para que sean traídos los tesoros del rey. Entonces el rey quitó su anillo de su mano y diólo a Amán, hijo de Amadati, Agageo, enemigo de los judíos, y dijo a Amán, dijo a Amán, la plata sea dada para ti y el pueblo
para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron hallados los escritos, los escribanos del rey en el mes primero, a los 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los príncipes del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, y a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y asignado con el anillo del rey. Y fueron enviadas letras por mano de los correos a toda la provincia del rey para destruir y matar y echar a perder a todos los judíos, desde el niño hasta el viejo, niños, mujeres, en un día, a los 13 días del mes doceno, en el mes que es el mes de Adar, y que los metiesen a saco. La copia de la escritura era que se diese ley en cada provincia, que fuese manifiesto que todos los pueblos que estuvieran apercibidos para aquel día, y salieron los correos de prisa por mandato del rey, y la ley fue en Susa, cabecera del reino, y el rey y Amán estaban sentados a beber, y la ciudad de Susa estaba alborotada. Sigan, por favor, hermanos. Esther requerida de Mardoqueo para interceder por su nación con el rey, habiéndose ella de poner en peligro de quebrantar las leyes del reino, entrando el rey sin ser llamada, pide que se haga por ella ayuno y oración general, y así se hace. Como Mardoqueo supo todo lo que estaba hecho, rompió sus vestidos y vistióse de saco y de ceniza, y fuese por medio de la ciudad clamando a gran clamor y amargo. Y vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito venir a la puerta del rey con vestidos de saco. Y en cada provincia donde el mandamiento del rey, su ley llegaba, los judíos tenían grande luto y ayuno y lloro y lamentación. Saco y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las mozas de Esther y sus eunucos y dijéronselo a la reina. Hubo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el saco de sobre él, mas él no lo recibió. Entonces Esther llamó a Atag, uno de los eunucos del rey, que él había hecho estar delante de ella, y mandóle acerca de Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Y salió Atag a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le habían acontecido, y declaróle de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey por causa de los judíos, para destruirlos. Y la copia de la escritura de la ley que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, le dio para que la mostrase a Esther y se la declarase, y le mandase que fuese el rey para rogarle, y para que mandase de él por su pueblo. Y vino Atag y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atag y mandóle decir a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias saben que todo varón o mujer que entra al rey al patio de adelante, sin ser llamado una sola ley, tienen de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese la vara de oro, que vivirá. Y yo no soy llamada para entrar al rey estos 3 días.
y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo dijo que respondiesen a Esther: no pienses que en tu ánima que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos, porque si callares en este tiempo, espacio y libertad, habrán los judíos de otro lugar, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Yo también con mis mozas ayunaré, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y piérdame cuanto me perdiere. Entonces Mardoqueo se fue e hizo como conforme a todo lo que mandó Esther. Esther entra al rey y lo convida a que venga con Amán a su banquete, el cual, hecho, lo vuelve a convidar para el día siguiente. Amán, afligido del menosprecio de Mardoqueo por consejo de su mujer y de sus amigos, le apareja una horca en su casa para pedirlo al rey el día siguiente y colgarlo de ella. Y aconteció que el tercero día Esther se vistió vestido real y púsose en el patio de adentro de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y el rey estaba sentado sobre su silla real en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y fue que, como vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella tuvo gracia en sus ojos, y el rey extendió a Esther la vara de oro que tenía en la mano. Entonces Esther llegó y tocó la punta de la vara. Y díjole el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y qué es tu petición? Hasta la mitad de mi reino se te dará. Y Esther dijo: si al rey place, venga el rey y Amán hoy al banquete que le he hecho. Y respondió el rey: daos prisa, id a Amán, que haga el mandamiento de Esther. Y vino el rey y Amán al banquete que Esther hizo. Y dijo el rey a Esther en el banquete de vino: ¿qué es tu petición? Y dársete a. ¿Qué es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino se te hará. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es: si he hallado gracia en los ojos del rey, y si place al rey dar mi petición y hacer mi demanda, vendrá el rey Amán al banquete que les haré, y mañana haré lo que el rey manda. Y salió Amán aquel día alegre y bueno de corazón, y como vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que no se levantó ni se movió de su lugar, fue lleno de ira contra Mardoqueo. Mas refrenóse Amán y vino a su casa, y hizo venir sus amigos y a Azar y su mujer. Y recitóles Amán la gloria, su riqueza y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey lo había ensalzado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther no hizo venir con el rey al banquete que hizo, sino a mí, y aún para mañana soy convidado de ella con el rey. Y todo esto no me entra en pecho cada vez que veo a Mardoqueo judío sentado a la puerta del rey. Y díjole Sare su mujer y todos sus amigos: hagan una horca alta de 50 codos, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo sobre ella. Y entra con el rey al banquete alegre, y plugo la cosa en los ojos de Amán, y hizo hacer la horca. Aquella noche, leyendo el rey la historia de sus tiempos, halla que Mardoqueo le había librado de gran peligro y que no había sido remunerado. Traído Amán delante de él, demanda en pública honra saque a Mardoqueo.
lo cual él hace a su pesar, y después de hecho su mujer y sus amigos le adivinan su ruina. Aquella noche el sueño se huyó del rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias de las cosas de los tiempos y leyeronlas delante del rey. Y hallóse escrito que había denunciado a Mardoqueo de Bagata y de Tares, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado meter mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra fue hecha y qué grandeza a Mardoqueo por esto? Y respondieron los mozos del rey, sus oficiales, ninguna cosa fue hecha con él. Y dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio de afuera de la casa del rey para decir al rey que hiciese colgar a Mardoqueo sobre la horca que él había hecho hacer para él. Y los mozos del rey les respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, entre. Entonces Amán entró y el rey le dijo, ¿qué se hará del hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey hacer honra más que a mí? Y respondió Amán al rey, al varón cuya honra desea el rey, traiga vestido real que el rey se viste, y el caballo sobre el que cabalga el rey, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes del rey más noble, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévelo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como has dicho, y hazlo así con Mardoqueo judío, que está asentado a la puerta del rey. No dejes nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y llevólo cabalgando por la plaza de la ciudad, y hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo se volvió a la puerta del rey, y Amán se fue corriendo a su casa enlutado y cubierta su cabeza. Y contó a Amán a Sare su mujer y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Y dijeronle sus sabios y Sare su mujer, si de la simiente de los judíos es el Mardoqueo, delante de quien han comenzado a caer, no lo vencerás, antes caerás cayendo delante de él. Aun estando ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para hacer venir a Amán al banquete que había hecho Ester. La reina Esther declara al rey en el banquete el peligro de su nación y la maldad de Amán que estaba presente, y el rey lo manda colgar en la horca que él había aparejado para Mardoqueo. Y vino el rey y Amán a beber con la reina Esther. Y dijo el rey a Esther también el segundo día en el convite del vino, ¿qué es tu petición, reina Esther? Y dársete. ¿Y qué es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, se hará. Entonces la reina Esther pidió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y place al rey, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque vendidos estamos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y echados a perder. Y si para siervo y sierva fuéramos vendidos, callarme, aunque el enemigo no recompensará el daño del rey. Y respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es este y dónde está este a quien ha henchido su corazón para hacer así? Entonces Esther dijo, el varón enemigo y adversario es este malo Amán. Entonces Amán se turbó del rey y de la reina. Y levantóse el rey del banquete y vino con su furor al huerto del palacio, y quedóse Amán para procurar de la reina Esther por su vida, porque vio que se concluyó para él el mal de parte del rey. Y volvió el rey del huerto del palacio al aposento del banquete del vino, y Amán
había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿también para forzar la reina conmigo en casa? Como esta palabra salió de la boca del rey, el rostro de Amán fue cubierto. Y dijo Arbona a uno de los eunucos de delante del rey, he aquí también la horca que hizo Amán para Mardoqueo, que había hablado bien por el rey, está en casa de Amán, la altura de 50 codos. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho aparejar para Mardoqueo, y la ira del rey se apaciguó. Sigan, por favor. Capítulo 8. Capítulo 8, Esther. Perdón, es que no había puesto el micrófono. El rey concede a Esther la casa y los bienes de Amán y constituye a Mardoqueo en su lugar, y revocando las letras dadas para destrucción de los judíos, la da otra en que le da facultad de vengarse y hacer en sus enemigos lo que sus enemigos pensaban hacer en ellos. El mismo día dio el rey Asuero a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró que le había, y quitó el rey su anillo que había vuelto a tomar de Amán y diólo a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Y volvió Esther y habló delante del rey y echóse a sus pies llorando y rogándole que anulase la maldad de Amán y su pensamiento que había pensado contra los judíos. Y extendió el rey a Esther la vara de oro, y Esther se levantó y púsose en pie delante del rey. Y dijo, si place el rey, y si he hallado gracia delante de él, y si la cosa es recta delante del rey, y si yo soy buena en sus ojos, sea escrito para revocar las letras del pensamiento de Amán, hijo de Amadata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que hallará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, judío. He aquí yo di a Esther la casa de Amán, y a él colgaron en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque la escritura que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no es para revocarla. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que en Sivan, a los 23 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los príncipes y a los capitanes y a los príncipes de las provincias que son desde la India hasta la Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y lengua. Y escribió el nombre del rey Asuero y selló con el ánimo del
el anillo del rey y envió las letras que por mano de correos de caballos y caballeros, en mulos, hijos de yeguas, que el rey daba a los judíos que estaban en todas las ciudades y en cada una de ellas que se juntasen y se pusiesen en defensa de su vida, que destruyesen y matasen y deshiciesen todo ejército del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y niños y mujeres, y que los saqueasen. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, a los 13 del mes 12, que es el mes de Adar. La copia de la escritura era que se diese ley en cada provincia, que fuese manifiesto a todos los pueblos que los judíos estuviesen apercibidos para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, cabalgando en mulos, salieron apresurados y constreñidos por el mandamiento del rey, y la ley fue dada en Susa, la cabecera del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de cárdeno y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura, y la ciudad de Susa se alegró y regocijó. Los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Los judíos, poniendo en efecto la facultad del rey, matan a sus enemigos, entre los cuales 10 hijos de Amán. Instituyen los judíos este día célebre y solemne en memoria de lo acontecido. Y en el mes 12, que es el mes de Adar, a los 13 del mismo, donde llegó el mandamiento del rey y su ley para que se hiciese el mismo día en que esperaban los enemigos de los judíos enseñorearse de ellos, fue lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se juntaron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para meter manos sobre los que habían procurado su mal, y nadie se puso delante de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias y los virreyes y capitanes y oficiales del rey ensalzaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, porque Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias, porque el varón Mardoqueo iba engrandeciéndose. Y hirieron los judíos a todos sus enemigos de plaga, de espada y de mortandad y de perdición, e hicieron en sus enemigos a su voluntad. Y en Susa, la cabecera del reino, mataron los judíos y destruyeron 500 hombres, y a Farsandata, y a Delfón, y a Esfata, y a Forata, y a Adalía, y a Aridata, y a Farmesa, y a Arisai, y a Aridai, y a Vallesata. 10 hijos de Amán, hijo de Amati, enemigo de los judíos, mataron, más en la presa no metieron a mano, más en la presa no metieron mano. El mismo día vino la copia de los muertos en Susa, la cabecera del reino, delante del rey. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, la cabecera del reino, han muerto los judíos y destruido 500 hombres y 10 hijos de Amán en las otras provincias del rey. ¿Qué habrán hecho? ¿Qué es pues tu petición? Y dársete hay, y que es más tu demanda y hacerse ha. Y respondió Esther: si place al rey,
Concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Y fue dada ley en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y juntáronse los judíos que estaban en Susa también a los 14 del mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres, mas en la presa no metieron su mano. Y los otros judíos que estaban en las provincias del rey se juntaron también y se pusieron en defensa de su vida y hubieron reposo de sus enemigos y mataron de sus enemigos 65,000, mas en la presa no metieron su mano a los 13 días del mes de Adar y reposaron a los 14 días del mismo y hicieron aquel día de banquete y de alegría. Mas los judíos que estaban en Susa se juntaron a los 13 del mismo y a los 15 del mismo reposaron e hicieron aquel día de banquete y de alegría. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete y buen día y de enviar partes cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió letras a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercano y de lejos, constituyéndoles que hiciesen el día 14 del mes de Adar y el 5 del mismo cada año, por aquellos días en que los judíos hubieron reposo de sus enemigos, y aquel mes que les fue tomado de tristeza en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y de enviar partes cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron y comenzaron a hacer lo que Mardoqueo les escribió, porque Amán, hijo de Amatia, Agageo, enemigo de los judíos, pensó contra los judíos para destruirlos y echó pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y echarlos a perder. Y como ella entró delante del rey, él dijo por carta: el mal pensamiento que pensó contra los judíos se ha vuelto sobre su cabeza, y cuélguenlo a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, del nombre Pur. Por tanto, por todas las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llegó a su noticia, establecieron y aceptaron los judíos sobre sí y sobre su simiente y sobre todos los allegados a ellos, y no será traspasado de hacer estos 2 días según la escritura de ellos y conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían en memoria y celebrados en todas las naciones y familias y provincias y ciudades. Estos días Purim no pasarán de entre los judíos, y la memoria de ellos no cesará en su simiente. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo, judía, escribieron con toda fuerza para confirmar esta segunda carta del Purim, y envió letras a todos los judíos a los 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos, como les había constituido Mardoqueo judío y la reina Esther, y cómo habían aceptado sobre sí y sobre su simiente las palabras de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas palabras de Purim y fue escrito en el libro. Recapitúlase la dignidad y la gloria de Mardoqueo en la casa del rey Asuero. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y las islas del mar, y toda la obra de su fortaleza y de su valor, y la declaración de la grandeza de Mardoqueo con que el rey lo engrandeció, no está escrito en el libro de las palabras de los días de los reyes de Media y Persia, porque Mardoqueo judío fue segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos, y aceptó a la multitud de sus hermanos, procurando el bien de su pueblo y hablando paz para toda su simiente.
Gracias te damos, Señor Jesús, por la oportunidad que nos has dado esta mañana de incluir esta parte de los textos históricos. Pedimos que nos des entendimiento para de verdad sacar de estas historias reales esos principios que deban regir nuestra vida y que los pongamos en práctica, Señor. Ponemos también en tus manos esta semana y este día, especialmente el día de hoy, que nos dedicamos también a nuestras labores cotidianas, a los que tenemos servicios, a la alabanza, la adoración, la predicación de tu palabra y en todas las demás áreas, Señor, nuestros hermanos y hermanas, bendíceles, respáldales. Todo lo que hagamos sea dirigido por tu Santo Espíritu, Padre amado, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.